Si no tuviéramos un modelo solidario como el que se impulsó en su momento, habrían poblaciones o habrían barrios o casas que están aisladas, lecherías o lo que fuera, a las que no se les hubiera podido llevar porque económicamente no era viable. Ya la tecnología va avanzando. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se usan collares que se le colocan a las vacas que registran signos importantes y que esos signos tienen una correlación muy alta con la identificación de algunas características específicas. Conozco, por ejemplo, en esa misma línea, hay una muchacha que es inglesa, que ella más bien vende paquetes turísticos, pero vive aquí en Zarcero, como atrayendo gente, y así se multiplica, ¿verdad? O sea, hay casos de casos en los que empiezas a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa de Ruta de la Innovación. Hoy estamos en Cope Alfaro Ruiz, acá en Zarcero. Y bueno, nos acompaña don Paulo Blanco, quien es el gerente de acá, de Cope Alfaro Ruiz precisamente. Queremos dar un agradecimiento al canal ZTV, precisamente por abrirnos este espacio para poder hacer esta grabación, que usted podrá observar en los diferentes canales de CEDET. Les cuento, los pueden ver en Meta, esto es en Facebook, en Instagram, también en YouTube, en Spotify. Lo vamos a estar repitiendo a lo largo del programa para que no se le olvide los diferentes canales donde puede observar Ruta de la Innovación. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Ale? Bienvenida. Nosotros encantados, siempre es un honor venir acá hasta Zarcero, porque no es un viaje común, es un viaje para apreciar todo el paisaje que se puede observar acá. Claro, privilegiados de vivir en esta zona y por supuesto contar con una visita como la tuya en nombre de CEDET. Bueno, Pablo, y usted es nativo de aquí, Sí, de la zona. 100% por todo lado. Que es poquita gente, en realidad me decía usted el otro día que son 6,000 pobladores los que tiene Zarcero. Cerca de 15,000. Bueno, me quedé corta, pero igual sigue siendo poquita gente, ¿verdad? Sí, somos un territorio que tal vez por las fuentes de empleo obligan a que muchas personas tengan que emigrar, aunque estoy seguro que estén donde estén, siguen siendo y diciendo que son de Zarcero, ¿verdad? Y que piensen que arriamos vacas y todo lo demás, pero sí, de acá somos, orgullosamente. Sí, no, excelente. Bueno, yo creo que es importante que arranquemos este programa Ruta de la Innovación, dándole un poco de contexto a la gente sobre qué es Cope Alfaro Ruiz, que precisamente es un ícono acá en la zona de Zarcero, un referente, ya casi con 40 años de fundación. Entonces, Pablo, tal vez empecemos con esa contextualización de qué es esta cooperativa. Bien, Cope Alfaro Ruiz es una cooperativa de electrificación rural que se fundó a inicios de los 70s y nace a raíz de una necesidad puntual que estaba teniendo la población en ese entonces, y es justamente el acceso universal al servicio de electricidad. Entonces, en aquel momento hay que contextualizar el entorno en el que nos encontrábamos, el ICE enfocado en construir plantas, en la transmisión, en distribuir electricidad en las zonas urbanas, metropolitanas. Tal vez en aquel entonces todavía estaba como separado la Juela de San José y Heredia, pero sí muy enfocados en esos hitos. Y las zonas rurales, como Zarcero y sus lugares circunvecinos, disponían de electricidad, pero era una cuestión como básica, para alumbrado básicamente. Habían pequeñas plantas privadas, los Alfaro, don Isabel Solís tenía una que le daba electricidad a la iglesia, a la casa de él, a la maternidad, por ejemplo, pero
si llovía mucho tenían que desconectar y si había poca agua tenían que desconectar y todo lo demás. Los Matamoros, por ahí tenían una planta que de hecho sigue funcionando, esta planta hidroeléctrica, pero era el contexto. No había potencia suficiente como para desarrollar o industrializar algunos procesos del cantón y justamente eso hace que un grupo de vecinos visionarios guiados por el primer gerente que tuvo la cooperativa, que se llamó don Sigifredo Solís, Dios descansa y que es de grata memoria, un visionario para su época, definitivamente lideró a que se desarrollara y lográramos tener una zona de concesión en Zarcero, algunos distritos de Naranjo, San Ramón y Valverde Vega, específicamente los Bajos del Toro, todo el cantón de Zarcero, Alfaro Ruiz en aquel entonces. Y esa necesidad pues viene a cubrirla entonces Coppel-Alfaro Ruiz. Se hicieron los tendidos de distribución. En aquel entonces lo que se buscaba era como minimizar la inversión que tenían que realizar y tiraban, es interesante porque hacían los tendidos a campo traviesa, no solo en los caminos, sino que a campo traviesa para recortar los tramos de cable que tuvieran que instalar. Esos postes los llevaban al hombro, los tenían que levantar a mano, no habían equipos porque estaban en medio de los potreros o lo que fuese. Y pues sí fue un trabajo enorme en eso. Hay trabajadores, todavía hay señores que cuentan las historias, ¿verdad? Cómo se va entrelazando, que fulano estaba ayudando tal día y que le cayó una herramienta, le rompió la cara. Y hoy esta historia es de los mayores contando ese esfuerzo comunal. Entonces, en medio de ese esfuerzo comunal, pues la cooperativa como modelo de desarrollo en el que todos los asociados requieren de un servicio, se unen y fundan esta cooperativa de electrificación rural. Entonces, Zarcero es una comunidad meramente agrícola y ganadera, ese es el fuerte. Ha habido un auge en cuanto a servicios necesarios, ¿verdad? Toda la parte de bancos, créditos, educación hasta secundaria, entonces hay educadores y alrededor crece todo este tipo de comercios que son necesarios para el convivir y recientemente han empezado a haber emprendimientos o empresas sólidas en el tema de panificación, panaderías, muestra la Zarcereña, aunque ya es transnacional, sus dueños, pero sigue estando en la zona y eso es básicamente lo que tiene nuestro cantón. Entonces la cooperativa ha venido a suplir en primera instancia esa electricidad que se necesita a nivel de distribución, la parte de comercialización, que es todo lo que tiene que ver con el cobro y el recaudo, y la parte del mantenimiento, muy en auge, muy necesario, no necesariamente en auge en estas fechas, ¿verdad? Que sopla tanto viento y hay mantenimientos necesarios, correctivos que realizar y pues ahí está nuestra gente trabajando. Entonces, inicialmente es ese el origen de la cooperativa. Pero no en una zona fácil, ¿verdad? Sino más bien en zona rural, donde hay características retadoras que hacen que el esfuerzo todavía cobre mayor relevancia. Cuéntenos un poco sobre la caracterización geográfica de esta zona que ustedes cubren, porque tal vez a veces las personas no dimensionan lo complejo que puede llegar a ser. Sí, definitivamente. Bueno, estamos en medio de las faldas del volcán Poás, o sea, somos parte del volcán Poás, del complejo volcánico, y muchos cerros, laderas, etcétera. Las poblaciones se fueron desarrollando en torno a los recursos, específicamente agua, y los caminos que fueron trazándose. Entonces es como muy dispersa la población. Si tenemos 15,000 habitantes, están diseminados en cerca de 700 kilómetros cuadrados. Estos 700 kilómetros cuadrados pueden ser la zona de concesión o más grande, perdón, 250 kilómetros cuadrados, que sería la zona de concesión de la SPH. Lo que pasa es que cuando nos vamos a una zona urbana, la carretera normalmente asfaltada, en buenas condiciones, muchas casas en pocos kilómetros y esto ha significado retos importantes. Entonces a veces, si no tuviéramos un modelo solidario como el que se impulsó en su momento, habrían poblaciones o habrían barrios o casas que están aisladas, lecherías o lo que fuera,
a los que no se les hubiera podido llevar porque económicamente no era viable en ese momento. Entonces el enfoque sobre el servicio hace que los resultados de la cooperativa se reinviertan en alcanzar esos lugares, esas colas donde a veces son 5 casitas que están allá al fondo, no te das cuenta. Recientemente, el año pasado, desarrollamos un proyecto de cerca de 3 kilómetros y uno no se imagina que en esos 3 kilómetros habían 8 lecherías que estaban haciendo su trabajo artesanal, manual, sin refrigeración, sin máquinas. Inclusive habían algunos que tenían generadores de gasolina, entonces tenían que estar viniendo al centro hasta llevando gasolina para poder funcionar. Pero si no se tuviera el aporte del mismo vecino que hace un aporte importante, la cooperativa apoya estos desarrollos, de esa manera logra hacer el despliegue necesario y eso lo podemos ir multiplicando en muchas actividades que se han venido desarrollando para poder llevar electricidad en estos casos. Ahora, el tema de alumbrado público. Entonces, bueno, en kilómetros y kilómetros de línea tenés que ir colocando lámparas que de repente en una sola ciudad vos concentras esa cantidad de lámparas y tenés un alumbrado espectacular, ¿verdad? En el caso nuestro tiene que ser distribuido y hacia esas zonas de población. Entonces, nuestra zona sí, sumamente quebrada, la topografía, tenemos condiciones climáticas, digamos que no necesariamente adversas, pero sí son fuertes. El tema de los vientos en el verano, de diciembre a marzo, abril, son vientos, ráfagas de viento bastante fuertes, ¿verdad? Cuando entran estos frentes fríos, nosotros nos afectan esos vientos y tenemos una temporada lluviosa bastante fuerte, especialmente de octubre hasta diciembre, que la entrada de nosotros tenemos una característica singular, nuestra ubicación geográfica nos afecta tanto los temporales o los efectos del Pacífico como el Atlántico, entonces tenemos invierno bastante tiempo. Eso es una bendición también, porque tenemos fuentes de agua necesarias para consumo, para desarrollo, para agricultura, lo que sea, tenemos que cuidarlas claramente, pero en ese contexto es en el que nos desarrollamos. Entonces, esos terrenos quebrados, ondulados, hacen que de repente poder desarrollar un plantel de 10.000 metros cuadrados para instalar una zona franca sea difícil encontrar dónde poder ubicarlo. Entonces eso hace que mucha de nuestra gente, nuestros profesionales o técnicos o lo que sean, tengan que emigrar a buscar trabajo en otras zonas. Y un poco destaco, Pablo, de lo que nos estás comentando, el principio de solidaridad. Porque si esa no fuera la guía, probablemente llevarle electricidad a esas 5 casitas donde hay que hacer todo un esfuerzo para poder llegar hasta ahí, pues no sería tal vez emocionante, por así decirlo, porque rentablemente quizá no daría el rédito que se esperaría si fuera un principio estrictamente comercial. Así es, definitivamente. Esa solidaridad creo que se refleja también en temas importantes, como mejoran la convivencia. Cuando la comunidad se compromete, ahí está el dueño de la finca, el peón, el hijo del dueño de la finca, el hijo del peón, y todo el mundo enfocados en conseguir esos objetivos, generan esa integración y esa convivencia sana que de una u otra forma, no quiere decir que en esta época no hayamos perdido condiciones de paz que teníamos antes, pero sí es motor de desarrollo y sí genera pertenencia, que creo que es importante. Hoy en día nuestra cobertura alcanza índices superiores al 99.5%, Excelente. que es buenísimo. De hecho, la otra vez discutíamos al seno de ARECEP, por ejemplo, que y con el ministro de Ambiente, si esos indicadores, por ser tan mínima esa variabilidad que hay o esa incertidumbre de si es 100% o no, podría calificar en que es prácticamente el 100%. Entonces, hoy tenemos electricidad prácticamente en toda nuestra zona de concesión y lo importante es que ya las personas, es valioso, pero ya las personas ahora simplemente activan el interruptor, tienen la energía suficiente, conectan sus máquinas, funcionan y ya el esfuerzo grandote pues ya pasó, ¿verdad? Ahora son otros retos, ahora son otros tiempos y en los que debemos de mantenernos
vigentes, ¿verdad? Muy bien. Bueno, nosotros estamos en el programa Ruta de la Innovación de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET, precisamente donde Copialfaro Ruiz es una de las empresas afiliadas. Y hoy estamos acá en Zarcero conversando sobre todas las novedades que nos trae precisamente esta cooperativa que ya vamos a estar abordando. Nada más recordarle que nos puede observar en YouTube, en Spotify, en Facebook y por supuesto en el canal ZTV de Copialfaro Ruiz. Bueno, Pablo, ustedes no se han quedado en el tema eléctrico, no. A pesar de que ese fue el origen de esta cooperativa. Hoy por hoy están liderando en el tema también de infocomunicaciones y esta es la noticia linda, innovadora que queremos compartir en Ruta de la Innovación y es precisamente ese liderazgo en llevar fibra óptica a toda esta población que precisamente entonces les permite entrar en procesos de desarrollo importantes y entrar de tú a tú en el mercado. Sí, justamente una necesidad adicional que es identificada por los líderes en su momento y por los mismos vecinos es tener acceso al Internet como medio de comunicación, medio de conocimiento sumamente necesario hoy en día. Pues sí, la cooperativa ha hecho esfuerzos por en nuestra zona de concesión lograr tener prácticamente el 100% de cobertura en fibra óptica. Reconocer que tenemos 2 distritos sumamente alejados de los centros de población importantes. Uno es, le dicen La Peña, imagínense por qué, se llama El Carmen en realidad, pero le dicen La Peña porque está allá. La Peña es el apodo, aclaremos. Ese es el apodo, pero entendamos por qué el contexto, ¿verdad? Son cerca de 7 kilómetros del centro de Laguna que está. Y la otra población es Anateri, que nos faltan. O sea, si tuviéramos dos poblaciones, ambas vamos a ya, para este año, creo que en marzo o abril, vamos a estar ya llegando a... Están como meta para este año. Al Carmen, y para el próximo año estaríamos haciendo esfuerzos para darle la cobertura necesaria a Anateri. Entonces ya con esto podríamos decir, pero quiero decirle, o sea, sí llegamos con servicio. Ahorita llegamos con, por medio de antenas inalámbricas, llevamos señal de internet hasta allá. Lo que pasa es que no tiene la estabilidad necesaria para algunos usos o algunas aplicaciones que requieren los vecinos. Entonces, ese es un tema que está por ahí pendiente. En nuestro trabajo diario y operativo técnico, nuestros compañeros se han enfocado a buscar el fabricante de los equipos y materiales necesarios para poder tener fibra óptica de excelente calidad, y no solo la fibra, sino las ONUs, las ONTs, la OLT que están en los centros de operación. Y como le digo, nos hemos enfocado a buscar fabricantes. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de intermediarios que hay desde Zarcero hasta el fabricante. El fabricante puede estar en China, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Colombia, puede estar en Europa, donde se encuentre el equipo que necesitamos. La meta es esa, siempre eliminar el intermediario, que es una actividad necesaria, pero creemos que a veces los márgenes de intermediación son muy altos y lo hemos demostrado. Entonces, como tal, tenemos tecnología de punta en materia de transmisión de datos y podemos dar los anchos de banda y las velocidades que requieran los clientes a través de fibra óptica a un precio que son fracciones de lo que nos costaría hacer esa proveeduría por medio de proveedores locales. Entonces, esto nos dio como que si antes necesitábamos 100 millones de colones para llevar un proyecto a una comunidad en específica, hoy en día lo podemos hacer con 30, con 25 millones de colones. Entonces, le metimos el gas al acelerador. De 3 veces menos. Sí, en promedio 3, 4 veces. Sí. Hay equipos que hasta 8 o 10 veces más baratos logramos conseguir. Manteniendo calidad. Manteniendo calidad, y cuando hablamos de calidad es manteniéndole el servicio al cliente. O sea, el cliente, el asociado, el usuario de nuestro servicio, él está satisfecho con lo que le estamos llevando. Muy bien. ¿Okay? Eso nos permite
mejorar muchísimo los precios. Y a la par de esa tecnología que estamos comprando, es que no solo son los equipos, pero también hay fuentes de información, fuentes de datos sumamente importantes que nos permiten tomar decisiones en el momento correcto. ¿Qué quiere decir? Los equipos que hemos estado instalando en el centro de operaciones, por ejemplo, nos dan en tiempo real cuál es el consumo de ancho de banda que estamos teniendo, tanto en toda nuestra zona de influencia como en cada uno de los usuarios. Entonces podemos saber, por ejemplo, bueno, nuestro amigo Luis, que es productor de televisión y todo lo demás, que puede ser que le guste estar transmitiendo sus videos o lo que sea, puede estar requiriendo un ancho de banda más grande del que tiene contratado. Y con lo que tiene actualmente, vamos a hacer una analogía, que tiene 20 megabytes por segundo contratado y eso no le está dando abasto. Entonces él dice, no, es que se me queda pegado, es un servicio muy malo, y viene y nos hace el reclamo. Entonces, de repente, nosotros podemos analizar y decir, mire, es que los consumos suyos están llegando muy al límite de lo que tiene contratado, y lo que necesitas es un paquete de 100, un paquete de 150 megas, entonces le ofrecemos una solución. Le ofrecemos una solución también de que en su casa, de repente, ok, nosotros le estamos vendiendo una terminal específica para un uso básico, pero ya si vos querés algo más profesional, adecuado a lo que está necesitando, podemos darte multiplicadores o podemos darte otro tipo de soluciones que le puedan ayudar. Entonces, nos hemos enfocado en esa línea y creo que nos ha dado resultados. Hemos ido creciendo, ya salimos de nuestra zona de concesión muy agresivamente, pero mantenemos esa esencia de que somos expertos en llevar señal de internet a zonas rurales. ¿Okay? Nos hemos enfocado... Que no es dato menor. No es dato menor, creo ¿verdad? que es definitivamente. Tomando en cuenta lo que ya hemos conversado, de todos los retos complejos que nos presenta la geografía rural. Ese es el punto. Creo que no es un dato menor. Necesitamos que sean negocios rentables para la cooperativa, o sea, tiene que ser autosustentable. No podemos jugar a que Zarcero subsidia que le llevemos al internet a la comunidad del Río Jesús. O sea, tiene que ser sustentable. Sin embargo, es curioso, la aceptación que tenemos en estas otras zonas es alta, la necesidad estaba, y nos hemos enfocado a buscar también lugares rurales por dos razones. Somos expertos en esto y lo otro, la competencia por ahí no le interesa como llegar mucho. Entonces, afianzamos nuestra marca, nuestro servicio, y empieza a generarse el voz a voz en esa comunidad. Entonces ya gente de las comunidades aledañas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y cómo es que en el pueblito tal que está allá alejado tienen internet tan bueno y no han llegado aquí al centro? Entonces esa ha sido como la estrategia que hemos estado implementando. Entonces, nos hemos enfocado, ya son cada vez menos esos pueblitos que no tienen cobertura de las grandes empresas transnacionales, contra quienes no podemos competir en ese océano rojo. Entonces tenemos que diferenciarnos, pero siento que con el servicio que hemos estado dando mantenemos precios que están constantemente monitoreados, no nos alejamos, pero no competimos por precio. Definitivamente nuestro enfoque no es competir por precios, es competir por servicio, es competir por cobertura, es por llegar a donde tenemos que llegar. Sí, yo siempre he apreciado ese posicionamiento de Coppel-Alfaro Ruiz en el tema de infocomunicaciones. Bueno, ya tengo 15 años de trabajar con las cooperativas eléctricas y siempre he visto a Coppel-Alfaro con ese liderazgo en ese tema de infocomunicaciones. Entonces, claramente todo lo que usted está contando, pues simple y sencillamente consolida eso que yo sé que la población también observa, la población zarcereña, las otras cooperativas eléctricas. Tal vez, Pablo, podemos como ejemplificar cómo viene esto a impactar toda esta fibra óptica y todo este esfuerzo de llegar y decirle al usuario, no, es que usted no ocupa esto, usted ocupa esto y aquí se lo vamos a dar. Entonces, ¿cómo viene a impactar en la vida, por ejemplo, de las lecherías, de las panificadoras, del estudiante? Tal vez pongámosle rostro a todo esto que a veces tal vez nos parece tan técnico. Sí, es sumamente interesante. Cuando se habla de la brecha digital, hay que interpretar en dos dimensiones. Una es el acceso a la red
de comunicación, en este caso nuestras redes de fibra óptica, ¿verdad? Que creo que en eso el país ha cumplido, o sea, son miles de kilómetros que hemos extendido y la deuda que tenemos ahora como sociedad es el uso de esa internet. Creo que hay falta y es donde se viene. Ahora, nuestra zona específicamente, voy a devolverme un poco. Yo creo que hoy por hoy una enorme mayoría de usuarios tenemos dispositivos móviles de última tecnología, Alejandra. O sea, tenés acceso no solo a la herramienta como tal, sino a la información a la que puedes acceder, pero ¿qué uso se le da? ¿Qué uso se le da a esta tecnología? Entonces, en nuestra zona, el desarrollo ha estado de la mano de cooperativas, justamente. Entonces podemos ver cómo la parte lechera específicamente, tenemos un Copebrisas en la zona norte de nuestra zona de concesión, es una industria mediana, láctea. Láctea, 100% láctea, tiene otros servicios adicionales, pero en la parte láctea está Copebrisas. Tenemos una enorme población de asociados productores de Dos Pinos y de la mano de estas cooperativas el desarrollo, la exigencia sobre la tecnología y sobre la calidad del producto que entregan. Entonces, bueno, ¿qué uso se le da hoy por hoy al internet, por ejemplo, en una lechería? O sea, yo podría decir, necesito internet para colocar cámaras de seguridad. Un asunto que de repente en el área metropolitana o donde Sí, suena como, ok. Suena check, pero tiene su funcionalidad. Resulta y sucede que de repente el dueño, la gente muy emprendedora por acá, entonces tiene una lechería aquí, tiene otra agricultura en otra parte y colocó otro desarrollo de ganadería de engorde en Guanacaste o lo que sea, entonces no están todo el tiempo. El otro día hablaba con un amigo que tenía problemas porque las vacas se quedaban sin agua. Y que se queden sin agua es terrible, ¿verdad? Entonces dice, la solución fue, puse una cámara de vigilancia y cuando se bajaba la producción de leche, él se iba a ver si habían abierto la llave para que las vacas tuvieran agua. O sea, cositas simples como esas empezaron a impactar. Ay, qué bueno. De manera de que él, estando donde estuviera, en sus otros negocios, él podía, ok, usted me dijo que había, pero qué raro, yo veo aquí todo el día, usted en ningún momento abrió, y la pila se vació, las vacas se quedaron sin agua y lo que fuese. Entonces, cuestiones sencillas como estas, pero ya la tecnología va avanzando. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se usan collares que se le colocan a las vacas que registran signos importantes y que esos signos tienen una correlación muy alta con la identificación de algunas características específicas que requerimos del ganado. O sea, yo en este caso, aquí me cambio de sombrero, me hago ahora productor, hijo de productor de leche, de ganadero. Entonces esas vaquitas podemos identificar cuándo están enfermas, podemos identificar cuándo están en celo, podemos identificar si está comiendo, si no está comiendo y en nuestro dispositivo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, en tiempo real yo tengo acceso a internet en mi finca. En el caso de la finca nuestra tenemos que hacer uso de antenas para poder llegar hasta el lugar donde estamos. Los muchachos de Copealfaro Ruiz nos ayudaron a programar porque resulta que las antenas que comunican con los collares tenían interferencia con la antena que nos lleva al internet. Pero justamente el tener muchachos que sean de la zona, que saben y que pueden interpretar, entonces nos pueden, optimizar. Ajustemos. Entonces la banda a la que va a transmitir esta antena es esta y esta otra en esta otra y el tema se solucionó y funciona a la perfección. Entonces podemos tomar decisiones, podemos identificar si un animal está caído o antes de que caiga a una condición que pueda ser necesario un médico veterinario, previo ya puedes tomar decisiones. Y no ¿Caído es enfermo? Sí, cuando decimos caído, porque es literal, a veces el animal ¿de verdad? Sí, queda echado, no se levanta, está débil y no puede totalmente. Pero entonces antes de que eso suceda, se le hace el collar ya manda información. Está mandando información a la antena la lleva a un servidor, ese servidor conecta a la nube y él empieza a mandar a los celulares de los que estamos conectados. Entonces, asesoría técnica en Dos Pinos,
el dueño de la finca, el peón que está a cargo, todo el mundo está enterado de lo que está sucediendo con datos. Vamos más allá, aún tenemos ahora sistemas que miden, por ejemplo, el crecimiento del pasto, se hacen muestreos en la finca, se recoge la información climatológica que estamos teniendo. Hoy hay poca luz disponible, por ejemplo, puede afectar el crecimiento del pasto, que es alimento del ganado, y entonces el ganadero puede tomar decisiones en alimentación de sus animales. ¿Por qué? Porque dice, en el potrero, allá en la pastura, tengo 20 centímetros que equivalen a tantos kilos de alimento, que tengo que reforzar en canoa, que es costoso, o tengo suficiente alimento en el potrero bajo lo que estoy dando en canoa. Entonces, todas estas decisiones, toda esta información va generando data que se utiliza justamente para que puedan decidir y pueda ser más eficiente. Entonces, te vas tecnificando, va aumentando el uso de esa tecnología, va aumentando productividad en esas unidades y las hace más competitivas, ¿verdad? Entonces, ya no es tan a criterio experto que funcionó durante muchos años, sino que ahora hay un respaldo de datos. Y todo esto se logra justamente con el uso del Internet que llega hasta esa zona, ¿verdad? Bueno, yo creo que hoy muchos estamos aprendiendo un montón de cosas de Sí. todo el mundo de las lecherías y cómo la tecnología pues ayuda, impacta de manera positiva, ¿verdad? En este campo. Y también, Pablo, el otro día escuchaba que algunos productores de acá inclusive exportan y que el tener reuniones precisamente con gente del extranjero era absolutamente fácil y posible gracias a que había un buen internet que la cooperativa les estaba dando para las reuniones por Zoom, por Teams, ¿verdad? Por las diferentes plataformas. Sí, claro. Bueno, ya eso es en otro nicho. Nosotros tenemos en la zona de Naranjo, cafetaleros, por ejemplo, que han hecho sus inversiones en microbeneficios y les ha funcionado. Sin embargo, mucho impulsado por lo que era el tema de la pandemia y el uso de la comunicación virtual, pero sostener, aunque fuera una llamada telefónica utilizando telefonía IP o utilizando una aplicación como la más famosa WhatsApp, iban a requerir el internet. Entonces, en una zona como Lourdes o Sibrí, que hay diferentes empresarios, a veces tenían que tener reuniones a las 3 de la mañana. El otro día nos contaba un señor que él tenía que irse a la casa de una hermana que vivía en Naranjo para poder tener buen internet del teléfono celular para poder atender las llamadas y poder atender a sus clientes. Ya hoy, simple y sencillamente se levanta en su casa, se cambia la camisa, se pone delante y atiende la llamada con un Teams, Zoom o cualquiera de las aplicaciones que estén utilizando y puede conversar con su cliente que está allá en Bélgica o que está en Japón o que esté en cualquier lado y negociar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, esos hitos, ¿verdad? Esas cosas, cuando uno escucha esos testimonios, por ejemplo, y por el otro lado, también hay emprendimientos de hospedaje en el que muchas veces no lograban generar ese tracking o ese arrastrar porque el lugar donde iban a venir a hospedarse 15 días, un mes, algún extranjero, no tenía internet para hacer sus... Claro, y el extranjero va a pedir internet sí o sí. Siempre. Sí o sí. Ese es un requisito, aunque hay algún segmento de turistas que dicen, no, yo prefiero que no haya, ya saben, yo voy a ir a desconectarme, pero bueno, lo pueden hacer, apagan igual, pero sí, entonces en esta zona de Lourdes y aquí en Zarcero estamos empezando a ver ya más desarrollo de este tipo de cabinas y ni qué decir en la zona de los Bajos del Toro, que este fue un proyecto interesantísimo, estamos hablando de que son 12 kilómetros que llevamos fibra óptica en medio del parque Juan Castro Blanco y el volcán Poás, ahí en medio bajamos para llevar fibra óptica. Qué belleza. A 150 casas, Alejandra, o sea, 150 hogares que la inversión, yo creo que ni el ICE, perdón por decir marca, ni ninguna de las otras empresas la hubiera hecho para llegar con internet ahí. Ahora les estamos llevando internet de fibra óptica y ya usted empieza a ver resultados diferentes. Ya bueno, es esa expertise precisamente que usted nos cuenta, ¿verdad? En lo que es zona rural y que los tiene en este momento
con ese liderazgo. Y también, Pablo, usted nos decía ahora al principio, podríamos ser más pobladores de Zarcero, pero mucha gente tiene que salir para buscar trabajo en el GAM. Más sin embargo, la internet se vuelve una herramienta para los que pueden hacer teletrabajo, que trabajan en empresas que tienen esta opción. Sí, hay algunos pobladores, a veces uno no se da cuenta, de verdad, Alejandra, de los desarrollos que se dan, especialmente en temas de asesorías o desarrollo de la parte de tecnologías de información. Eso es interesante, o sea, como hay muchachos con empresitas o emprendimientos, o ya no tan empresas más grandes inclusive, que empiezan a explotar su conocimiento, sus habilidades y empiezan a contactar empresas de otras latitudes, no necesariamente aquí mismo en Costa Rica, y logran desarrollarse. Conozco, por ejemplo, en esa misma línea, hay una muchacha que es inglesa, que ella más bien vende paquetes turísticos, pero vive aquí en Zarcero, como atrayendo gente, y así se multiplica, ¿verdad? O sea, hay casos en los que empiezas a ver cómo mucha de la virtualidad ha permitido encontrar ese desarrollo. Luego, asunto importante es que los ingresos que generan este tipo de empleos de tecnología de información o estos agentes de ventas y todo lo demás son altos, entonces generan encadenamientos importantes porque ya empiezan a subcontratar, tienen un alto poder adquisitivo, empiezan a hacer cosas diferentes, interesantes. Ahora, en algunas conversaciones, ahora que por ejemplo en CEDED, en la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, se estuvieron reuniendo con candidatos presidenciales un poco para exponer oportunidades, desafíos que ustedes veían en el sector. Usted fue muy crítico con los candidatos presidenciales del uso que se le da a los fondos de Fonatel, por ejemplo, de cómo estos fondos podrían estar contribuyendo a la eliminación, ¿verdad?, de esa brecha digital tan necesaria. ¿Qué esfuerzos ha venido haciendo Copelfaro Ruiz un poco para que esos recursos puedan ser como un apoyo, una alianza para llegar a zonas como estas? Sí, es triste. Vamos a ver, antes te comentaba cómo utilizando tecnología y metodologías de mejora continua, pequeños cambios sostenidos a lo largo del tiempo, que es la filosofía Kaizen, es lo que nos ha permitido, por ejemplo, accesar a diferentes tecnologías para mejorar, llevar los servicios como lo hemos estado haciendo. Entonces, cuando vemos lo que está sucediendo con la gestión de los recursos de Fonatel, que es un fondo que yo no sé cómo no le han echado mano para otras cosas. Han querido. Sí, es que es mucha plata que está ahí empantanada. Entonces, cuando idean proyectos, yo no dudo, dice que el camino a la perdición es lindísimo, ¿verdad? Y está lleno de buenas intenciones. Entonces, no dudo que hayan buenas intenciones atrás. Pero de ahí a llegar a los resultados que se necesitan, no se está logrando, no se está logrando definitivamente. Nosotros creemos firmemente en que tienen que ser mejoras pequeñas, sostenidas a lo largo del tiempo. Me explico un poco. Nosotros llegamos a las zonas que llegamos y en las zonas donde ya estamos, las escuelas y los centros educativos, especialmente públicos, tienen acceso a internet gratuito de parte de la cooperativa. No somos una ONG de beneficencia, obviamente hay un interés también un poquito de promocionar nuestra marca, pero también hay un tema de responsabilidad social que tiene la cooperativa para llevar este internet hacia esas escuelas. Entonces, en muchos de esos centros de educación hemos encontrado que ya han sido beneficiados con proyectos financiados por Fonatel, pero resulta que lo que se puso en el papel para el desarrollo de ese proyecto ya no sirve.
La tecnología cambia y avanza rapidísimo. Entonces, desfasado totalmente. Llegan ya desfasados. Entonces, volviendo a los temas de ancho de banda, entonces encontramos escuelas que tienen toda una red de una infraestructura interna para distribuir internet, pero son apenas 5 o 10 megas. Eso le alcanza para que tal vez el director y el conserje tengan WhatsApp bueno y puedan bajar, interactuar, pero no les permite para que ya 30 niños de un grado y 20 de otro puedan estar al mismo simultáneamente conectándose, interactuando por medio de internet. Entonces, ese es el tema. Es necesario que esas soluciones bajen rápidamente, sean muy eficientes en la toma de decisiones y se enfoquen sobre necesidades reales y puntuales. A veces queremos de una sola decisión, un solo golpe, ok, vamos a llevar internet a 5.000 escuelas, o no sé cuántas habrán, y contratan a una fundación externa y empiezan a hacer esfuerzos, y cuando van por la 1.300 ya resulta que todo cambió, porque duraron 2 o 3 años en lograr implementarlo. Creo que hay que repensarlo, hay que definirlo. También no puede suceder de que la pila de requisitos para ir a poder acceder a esos fondos sea tan grande, además de como lo piensan así en macro para todo el país. Son proyectos millonarios los que ellos financian y requerís garantías de cumplimiento muy grandes, lo cual deja por fuera a una enorme mayoría de empresas, o que de repente no estamos en este momento en una condición de otorgar una garantía por 5, 6 millones de dólares, 10 millones de dólares para un proyecto de 30, y hace que sea complejo. Entonces, sí, Fonatel, o sea, falta de recursos, no es que no hayan, sí los hay, y todos los años sigue creciendo el fondo, seguimos aportando todas las empresas. Un 1.5 de los ingresos brutos generados en telecomunicaciones son trasladados al Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Entonces, es mucho dinero lo que está ahí entrando. No es una gotita, es un chorrito de agua grande, un chorrito de recursos que podría estar ayudando y beneficiando. Te comenté un caso puntual de lo que se puede hacer, por ejemplo, en lecherías con tecnología, pero es conocimiento. Ahora a esto podemos sumarle el uso de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos, y hacia eso vamos, no como una competencia, sino para aumentar productividad. Yo sueño el día en que nuestros agricultores, por medio del uso de inteligencia artificial, empiecen a definir en qué momento sembrar con la mayor probabilidad de pegar un buen precio en el mercado X o Y vegetal. Qué bueno, sí. Eso sería maravilloso. Y es decir, ok, tengo desarrollos de inteligencia artificial, tengo internet, tengo acceso a información meteorológica, tengo acceso a información de mercados, no necesariamente tengo que tener el 100% del conocimiento, porque ya hay máquinas que pueden pensarlo y generar resultados que mejoren esa productividad en el campo que sea. Digo un agricultor, pero igual el panadero, igual la señora que se dedica a su emprendimiento, estilista o lo que sea, y empezar a ver cómo promociono, cómo estoy mejor posicionado, y empezar a generar, de verdad que soy fiel creyente de que teniendo emprendedores en nuestras zonas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro país, impulsándolos, muchas cosas cambiarían. Ese concepto de que lo principal es pensar en un cliente, en un usuario, ver cómo satisfago esas necesidades y facilitarlo con las herramientas tecnológicas que tenemos, es posible. Bueno, Pablo, ya se nos acaba el tiempo, así que de verdad felicitarlos por este gran esfuerzo que están haciendo y por ser líderes en el país, precisamente en temas de infocomunicaciones en zonas rurales. Yo creo que casi 40 años no se dicen fácil, ¿verdad? Y eso representa una trayectoria exitosa que uno la percibe acá desde el momento en que llega. Entonces, agradecerte por haber compartido toda esta información en Ruta de la Innovación. Agradecer también al equipo de ZTV que siempre nos apoya en la grabación de este programa, e invitarlos a todos ustedes a sintonizarnos a través de YouTube, Spotify y también en el Facebook de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.